Javier Molina recibió el aviso de desahucio un martes por la mañana. El sol ardiente de Castilla quemaba la tierra seca. Y el zumbido de las chicharras parecía un lamento eléctrico. No gritó ni discutió, simplemente deslizó el sobre frágil sobre la mesa. Una página. 14 de abril de 1925. Derechos de agua senior al arroyo del Sauce. El acta de su bisabuelo. Casi un siglo de antigüedad. Más vieja que cualquier norma que esos tipos de la comunidad de propietarios creían que les protegía. El guardia civil miró el sello y se removió. Sus botas chirriando en las tablas del suelo. No era un mal hombre. Solo atrapado en medio. El abogado detrás. Con pelo engominado y corbata de seda. Sonreía como si ya hubiera ganado. ¿Fuera? En el camino de entrada. Un BMW X7 blanco ronroneaba. Y dos mujeres con faldas de tenis filmaban el porche como si rodaran un anuncio. El abogado golpeó su Montblanc contra una carpeta. Señor Molina. Este aviso es sobre ocupación. No sobre reliquias. Javier se inclinó hacia adelante. Me llamo Javier. Y esa reliquia es la razón por la que sus 40 chalets van a tener vistas al agua que no pagaron. Silencio. El guardia carraspeó. Los ojos aún en el sello. Sabía lo que significaba. O al menos lo suficiente para ponerse nervioso. El abogado lo intentó de nuevo. Todo azúcar y condescendencia. Tierra sin usar es tierra perdida. La comunidad de Arroyo del Sauce ha invertido en hogares familiares. Calles seguras. Valores inmobiliarios. ¿Basta? La voz de Javier cortó como una pala en tierra reseca. Construyeron 40 casas río abajo de una presa que no les pertenece. Desviaron el arroyo que la alimentaba. Secaron el agua que se ha gestionado en este valle desde antes de que su urbanización tuviera nombre. Creen que compraron tierra. Lo que robaron fue agua. Desde el porche. Su voz flotó. Melosa y afilada. Margarita Blanco. Presidenta de la comunidad. Joya de la corona de Arroyo del Sauce. Visera blanca. Pendientes de perla. Carrito de golf aparcado como un carro triunfal. No se molestó en entrar. Las reinas no pisan casas de campesinos. Su familia abandonó esta tierra. Querido. Canturreó. Sonriendo lo bastante para las cámaras de los vecinos. Javier apretó la mandíbula. Su abuelo habría escupido. Porque esta tierra nunca se abandonó. Su abuelo. Francisco Molina. El abuelo Paco. Construyó esa presa en el 79 con ingenieros del Ministerio de Obras Públicas. No era lujosa. Solo buen trabajo de tierra. Con puertas de acero y una promesa. Una promesa de que el agua fluiría cuando se necesitara. Un pacto con cada finca río abajo. Ahora Margarita y su junta habían pavimentado sus 40 hectáreas traseras en callejones sin salida y chalets idénticos. Mismo plano. Mismo revestimiento de vinilo. Alineados como soldaditos de juguete. Lo llamaban progreso. Javier lo llamaba robo. Vestido de estuco. El guardia finalmente pegó el aviso en la puerta principal. Sus ojos decían lo siento. Su mano tembló un poco. 10 días. El abogado le recordó. Sonriendo como un hombre que nunca faltaba a una clase de tenis. Esa es la ley. 10 días para irse de 3 generaciones.
10 días para fingir que Paco nunca apiló postes de cedro. Nunca llevó diarios de lluvias y caudales. Nunca abrió el aliviadero para salvar la finca de los Santos en la sequía del 84. Javier recogió el acta. La dobló con cuidado. La metió en el bolsillo de la camisa. Sintió su peso en el pecho como una armadura. El SV se marchó. La grava crujió bajo neumáticos que no tenían derecho en su camino. El polvo flotó hacia el estanque trasero. Ya menguando. 2 centímetros más bajo que la semana pasada. Sus bulldozers habían ahogado el arroyo que lo alimentaba. El aviso de desahucio ondeaba en el marco de la puerta. Papel amarillo contra cedro viejo. Lo arrancó. Lo clavó junto al diario de Paco en el corcho. Aliviadero abierto. Los chicos Santos sonriendo. Sus palabras. Su legado. Se quedó quieto un largo rato. Escuchando las chicharras. El silencio entre ellas. Pensaban que el papeleo podía borrar linajes. Pensaban que 40 chalets los hacían intocables. Se equivocaban. 10 días. Eso le dieron. Tiempo de sobra. Tiempo para abrir las cajas viejas en el ático. Tiempo para visitar los archivos del juzgado. Tiempo para recordar a Arroyo del Sauce qué pasa cuando construyes un paraíso sobre agua robada. El sol se hundió tras los encinos. Sombras largas se extendieron por el prado. Y Javier supo entonces que no era solo sobre tierra. Era guerra. Mi nombre es Javier Molina. 36 años. Ingeniero del ejército. 2 misiones en Afganistán donde aprendí más sobre agua que la mayoría de abogados sobre leyes. Pozos. Presas. Canales. En el desierto. El agua es vida y cada gota vale una pelea. Pero mi educación empezó mucho antes del ejército. Empezó aquí. En 47 hectáreas de suelo castellano que mi abuelo compró cuando Valladolid era aún un pueblo dormido con más asados que startups tecnológicas. Le llamábamos Paco. Todos lo hacían. Era el tipo de hombre que arreglaba las vallas de los vecinos antes de que supieran que estaban rotas. El que mantenía el café caliente y la puerta delantera sin llave. Paco creía que la tierra no era solo propiedad. Era confianza. Un pacto entre tú, el suelo y todos río abajo. Yo tenía 10 años el verano que construyó la presa. 1979. Un año brutal para las lluvias. Tormentas en láminas. Inundando medio la comarca. Paco trabajó con un ingeniero del ministerio llamado Carlson para dar forma a una pequeña presa de tierra en la curva del Arroyo del Sauce. Nada ostentoso. Solo arcilla compactada. Refuerzos de acero y un sistema de aliviadero diseñado para recoger agua de lluvia y liberarla despacio. Recuerdo el olor a diésel y tierra húmeda. El rugido de la maquinaria. Paco en la cresta con un nivel en la mano como un báculo sagrado. Me explicó cada paso como si fuera un aprendiz en vez de un chico secándose el sudor de los ojos. El agua es caprichosa. Javi, me dijo. No la combates. La guías. Dale paciencia y te devolverá. Esa presa devolvió. Por 45 años. Alimentó estanques de ganado. Recargó pozos y mantuvo vivas 3 fincas vecinas en sequías. Cuando los campos de heno de los Santos se agrietaron en el 84, Paco abrió el aliviadero y salvó su cosecha. Cuando el jardín de la señora Chen se marchitó en la ola de calor del 92, el flujo llenó sus barriles. La gente río abajo nunca olvidó.
Yo tampoco. Creciendo. Ese prado trasero era mi mundo. Aprendí a disparar latas en la cara de la presa. Capturé mi primer barbo en la poza del aliviadero. Tallé mis iniciales en el roble que sombreaba el agua. La presa no era solo un montículo de tierra y acero. Era el ritmo de nuestras estaciones. Años húmedos. Secos. Todo equilibrado por esa elevación silenciosa en el horizonte. Y Paco llevaba registros. Señor. Vaya si llevaba registros. Cuadernos espirales llenos de gráficos de lluvias. Caudales. Pruebas de sedimentos. Carpetas legales con permisos firmados por ingenieros comarcales y funcionarios del ministerio. Trataba el papeleo con la misma reverencia que las bayas y el aceite del tractor. Algún día, decía, golpeando una carpeta con su pulgar calloso. Todo esto importará. La gente olvida. Los gobiernos olvidan. Pero el papel recuerda. No supe cuán acertado estaba hasta ahora. Porque mientras estaba en el extranjero, Paco falleció. La propiedad cayó en un fideicomiso bajo el nombre de mi hermana Sara. Ella tenía buenas intenciones. Vive en California. Enseña arte. Sabe más de olas que de arroyos. Contrató una gestora para pagar impuestos. Pero nunca revisó los detalles. Y en esas grietas, Margarita Blanco se coló. ¿Para cuándo volví a casa? La presa de Paco aún estaba allí. Pero parecía diferente. El nivel del agua más bajo. Hambriento. Río arriba. Las cuadrillas habían empujado tierra al arroyo, forzándolo a canales artificiales para alimentar estanques de retención en el desarrollo de Margarita. Mi espalda de 40 hectáreas. El corazón del pacto de Paco. Ya no era prado. Eran callejones. Calles nombradas por árboles que arrasaron. Calle del Roble Hueco. Paseo del Sauce. Filas de chalets estampados del mismo blueprint. Su revestimiento de vinilo reluciendo como dientes al sol. 40 casas. Familias mudándose ya. Niños en bici por lo que eran senderos de ganado. Vecinos saludando como si pertenecieran. Como si no vivieran sobre robo. Paco me dijo una vez, el agua tiene memoria. Y mirando ese lecho seco, juré que podía oírlo gemir. Susurrando por liberación. Esa presa no se construyó por lucro. Se construyó por gente. Por supervivencia. ¿Por comunidad? Y los Blanco la habían convertido en un lastre. Un tema de charla. Un objetivo. Pensaban que el legado de Paco era solo un viejo montículo de tierra. Pero yo sabía mejor. Tenía sus registros. Tenía sus diarios. Y tenía su sangre en mis venas. El aviso de desahucio me dio 10 días para irme. Paco me había dado una vida para resistir. Y no iba a ninguna parte. Volver de despliegue siempre es extraño. Los colores más nítidos. El aire más pesado. Como si el mundo hubiera estado guardado y alguien lo desempaquetara. Para mí, fue a finales de agosto. El sol castellano colgando bajo y brutal cuando salí de la carretera y entré en el camino Molina. El camino de grava que Paco talló con una motoniveladora alquilada en 1962. Esperaba el mismo crujido bajo mis neumáticos. El mismo roble inclinado como un centinela cansado en la curva. El mismo prado ondulante bajando hacia la presa de Paco. Lo que vi me hizo frenar en seco. Estacas de topografía.
Camiones de hormigón. Baños portátiles alineados como soldados. Y más allá. Tejados. Demasiados tejados. 40 casas donde pastaba mi ganado. Revestimiento de vinilo blanco cegador al sol. Cada una espejo de la anterior. Entradas estrechas. Contraventanas prefabricadas. Fachadas de piedra artificial. Todas estampadas del mismo sueño de fábrica. El tipo de casas que lucen bien en un folleto y se desmoronan en 10 años. Bajé la ventanilla. El aire ya no olía a cedro y tierra húmeda. Olía a diésel. Asfalto fresco y algo peor. Progreso plástico. Mis botas golpearon la grava más fuerte de lo previsto al bajar. Cada crujido retumbó en mi pecho. Caminé directo al caos. Hombres con cascos. Hormigoneras moliendo. Radios a todo volumen con éxitos folclóricos sobre orgullo rural mientras pavimentaban el mío. Un capataz me vio. Era fornido. Quemado por el sol. Con chaleco reflectante que había visto mejores días. Me miró de arriba abajo. Sin impresionar. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó como si me hubiera perdido de la acera. Esto es propiedad privada. Dije. Manteniendo la voz pareja. Sonrió. Secándose la frente con un trapo. Ya no. Amigo. Esto es urbanización Arroyo del Sauce. Tenemos permisos. Topografía. Todo. Ni siquiera se inmutó cuando me acerqué. No le importaba que aún tuviera uniformes color arena en mi bolsa o que mi mandíbula estuviera apretada lo suficiente para romper dientes. Están vertiendo hormigón en tierra molina. Le dije. Mi tierra. Se encogió de hombros. Hable con la comunidad. Lo tienen todo arreglado. Usucapión. Recalificación. El terreno ha estado vacío lo suficiente. Dijeron. Mejor uso ahora. Las palabras me golpearon más fuerte que la metralla. Usucapión. Recalificación. Todo mientras yo estaba en el extranjero. Mi garganta ardía. Esta tierra no estaba vacía. Dije. Mi abuelo construyó esa presa para alimentar este valle. Este arroyo mantuvo fincas vivas. ¿Y ustedes? Señalé las cimentaciones a medio terminar. Lo ahogaron para regar sus estanques decorativos. La sonrisa del capataz no se movió. Mire. Soy solo un trabajador. Si tiene un problema, llévelo a la Junta. La presidenta Blanco dirige las cosas. Probablemente esté por aquí. Seguí su mirada y la vi. Su carrito de golf. Blanco como un vestido de novia. Rodando entre casas en construcción. Margarita Blanco en persona. Realeza de la comunidad. Sentada al volante como si fuera dueña del valle. No paró. No saludó. Solo alzó la barbilla y siguió. Una sonrisa pegada en la cara mientras inspeccionaba su imperio. Mis puños se cerraron tan fuerte que crujieron los nudillos. Marqué el 112 allí mismo. Botas en el polvo. Corazón latiendo. El operador envió a un oficial. ¿Cuándo llegó? El agente Martínez. Pensé que la justicia podría estar de mi lado. Pero Martínez mantuvo el sombrero bajo. Voz suave. Como explicando reglas de cama a un niño. Presentaron usucapión mientras estaba fuera. Me dijo. Han estado construyendo.
Manteniendo. Pagando tasas. En papel. Parece suyo. Parecía avergonzado. Como si odiara las palabras saliendo de su boca. Lo siento. Señor Molina. Miré más allá de él a las casas. 40 chalets alzándose como un dedo medio al pacto de Paco. Pronto niños jugarían en callejones. Sus padres sorbiendo té dulce en porches construidos sobre suelo robado. Y la presa de Paco ya muriendo de hambre. El estanque menguando. Sus orillas agrietadas como piel en invierno. El carrito de Margarita pasó de nuevo. Esta vez ralentizó. Acercándose lo suficiente para oír su voz sin gritar. Deberías haberte quedado más cerca de casa. ¿Soldadito? Dijo. Dulce cortante. El tipo de voz que corta tarta y gargantas con la misma hoja. Luego siguió. La visera reluciendo al sol. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que pensé rompería dientes. Mi estómago revuelto con sabor a óxido y furia. Ese fue el momento en que supe. No era zonificación. No era papeleo. Era guerra. Y no iba a perderla. Si quieres entender la urbanización Arroyo del Sauce, tienes que entender a su reina. Margarita Blanco. 52 años. Presidenta de la comunidad. Amenaza a tiempo completo. No nació en la realeza. Pero se comportaba como si hubiera heredado el valle. BMW X7 blanco con marco de matrícula de la comunidad. Faldas de tenis como atuendo de negocios. Agenda más apretada que una campaña electoral. Salvo que su escenario eran callejones y estanques de retención en vez de salones. La primera vez que me habló cara a cara. No me dio la mano. Ni siquiera la ofreció. Solo bajó las gafas de sol. Me estudió como un banquero a un cheque rebotado. Y sonrió. Eres el chico Molina. Dijo. Melosa dulce. Voz goteando la clase de preocupación falsa perfeccionada por mujeres sureñas desde la catequesis. Esperábamos que volvieras antes. Qué pena lo de tu abuelo. Era todo un personaje. Personaje. Esa era su palabra para el hombre que mantuvo su valle regado por 45 años. Detrás de ella estaba su marido. Ricardo Blanco. Concejal municipal. Traje gris incluso en el calor de agosto. Pareciendo aburrido como si la conversación fuera una repetición. No dijo una palabra. No necesitaba. Margarita hablaba por ambos. Y todos lo sabían. Se rumoraba que dirigió su primera comunidad como una ladrona en Andalucía. Echó a familias antiguas. Recalificó terrenos. Vendió propiedades por fortunas. Cuando la agencia de medio ambiente husmeó por una desviación de arroyo allí, recogió y se mudó al norte. A Castilla. Nueva urbanización. Nueva corona. Mismo plan. Aquí en Arroyo del Sauce. Ya había construido su leyenda. Iniciativas de embellecimiento. Las llamaban. Realmente. Código para reglas tan estrictas que no podías estornudar sin permiso. Nada de cobertizos antiestéticos. Vallas más altas de 1 metro. Nada de pintura fuera de la paleta aprobada de 3 tonos beige. Y Dios te ayude si tu césped tenía malas hierbas. Tenía un equipo listo para fotografiar. Multar y avergonzarte en redes a mediodía. Sus seguidores la adoraban. Veían céspedes manicuros. Valores inmobiliarios subiendo. Calles seguras.
No veían los tratos a puerta cerrada. No olían el humo de cigarrillo que cubría con perfume ni oían el tono cortante que usaba con contratistas atrasados. No la veían presionar el voto de su marido en el ayuntamiento para engrasar cambios de zonificación como mantequilla en pan. Yo sí. Vino con esa sonrisa el primer día que confronté la construcción. Carrito de golf zumbando. Perlas captando el sol. Gafas colocadas justo. Javier. Dijo como si fuéramos viejos amigos. Tu familia abandonó esta tierra. Solo estamos haciendo algo bello de ella. Hogares para familias. ¿Comunidad? Podía oír al capataz detrás riendo por lo bajo. Podía ver al guardia mirar a otro lado. No queriendo caer en la tela. Sostuve su mirada. Construiste 40 casas en llanura inundable. Margarita. Río abajo de una presa estatal. No tienes comunidad. Tienes un desastre esperando lluvia. Su sonrisa no parpadeó. Esa era la gracia de Margarita. La había perfeccionado. Cuanto más acorralada, más dulce parecía. Extendió la mano. Tocó el borde de mi manga como si fuéramos primos en una barbacoa. Has estado fuera mucho tiempo. ¿Soldadito? Dijo suave. Las cosas cambian. No lo hagas más difícil de lo necesario. Ese era su don. Convertir amenazas en nanas. No gritaba. No empujaba. Solo envenenaba el aire hasta que la gente accedía por autopreservación. Había visto señores de la guerra con el mismo talento. Acento diferente. Mismo manual. Detrás de su carrito. Los conté de nuevo. 40 tejados. 40 chalets posados en el Prado de Paco. Alineados como dominos. Esperando el primer golpe. Relucían al sol. Huecos y temporales. Cada uno una mentira hecha permanente con hormigón. Y Margarita los miró como una reina inspeccionando su castillo. Bajó las gafas y me dio esa misma sonrisa. 10 días. Javier. Quizás piensa en vender. Sería más fácil para todos. Luego pisó el pedal. Rodó y me dejó de pie en el polvo. La campaña de difamación empezó sutil. Como una gotera que se convierte en inundación. Primero fueron los rumores en las redes de la urbanización. El veterano Molina es inestable. Traumatizado por la guerra. Luego. Inspecciones sorpresa del ayuntamiento. Citando violaciones de seguridad en mi finca. Un inspector apareció un miércoles. Alegando que mi tractor viejo era un peligro ambiental. Sabía que Ricardo Blanco había movido hilos. Pero lo peor vino cuando llamaron a servicios sociales. 2 trabajadoras sociales en un coche oficial. Con carpetas y sonrisas profesionales. Hemos recibido una denuncia anónima sobre su bienestar mental. Señor Molina. Preguntaron sobre mi tiempo en Afganistán. Si tenía armas. Si me sentía amenazado. Era claro, intentaban pintarme como loco para desacreditarme. Respondí calmado. Mostré mis medallas. Expliqué la situación. Una de ellas. Más joven. Pareció dudar. Conocía el juego. Miró hacia el carrito de Margarita y negó con la cabeza. Cuando se fueron. Margarita sonrió y se alejó sin palabra. Eso casi me rompe. No era solo acoso. Era un intento de pintarme como inestable. De quitarme credibilidad.
Quizás derechos. Un mal informe y podía perder acceso a armas. A la presa. A todo. Pero Paco me enseñó algo sobre matones. Empujan más fuerte cuando saben que ganas. Así que empujé de vuelta con prueba. Cada difamación. Inspección. Violación. Lo documenté. Fotos. Grabaciones audio. Copias de cada aviso archivado en el juzgado a través de mi abogada Amanda. Mi casa parecía menos un hogar y más un centro de operaciones. Corchos cubiertos de fotos. Archivos apilados en cajas de leche. Discos duros etiquetados por fecha e incidente. Si Margarita quería ahogarme en papel, yo la enterraría en evidencia. La campaña ralentizó a mis aliados. Pero no los rompió. Miguel siguió trayendo libros de riego. La señora Chen trajo fotos antiguas de su jardín. Prueba de agua antes de la desviación. Tony llamó 2 veces por semana, guiándome por violaciones de la ley de aguas. Y cada vez que pensaba en rendirme, miraba el estanque tras la casa. Menguando. Agrietado. Jadeando por vida. Y recordaba lo que Paco escribió en su diario. Compartimos el agua porque eso hacen los vecinos. Margarita pensó que era sobre aplastarme. No se dio cuenta de que me endurecía. Y un soldado endurecido con prueba es el último hombre que quieres al otro lado de una guerra. La mayoría hereda tierra o dinero. Lo que heredé fue acero. Tierra y presión de agua. La presa de Paco había sido mi patio como niño. Mi sala de estudio como adolescente. Mi herencia como soldado. Pero hasta esa tarde de agosto, no supe qué era realmente. Un arma. No de destrucción, sino de verdad. El descubrimiento vino tras otro día de acoso. Margarita había desfilado su patrulla de seguridad por mi entrada con portapapeles, anotando sobre equipo agrícola sospechoso. Al atardecer, necesitaba aclarar la cabeza. Así que caminé la longitud de la presa con linterna. Botas crujiendo en grava. Entonces lo oí. Un eco hueco bajo el hormigón. Curioso. Abrí una escotilla de servicio oxidada que no tocaba en años. Una escalera bajaba a la oscuridad. Bajé. El olor a tierra húmeda y aceite de máquina espeso en el aire. Abajo, encontré los viejos controles de aliviadero de emergencia. Con puertas hidráulicas construidas en 1978. Última inspección en el 82. La letra de Paco aún marcaba las etiquetas desvaídas. Compuerta norte 25%. Sur. Liberación de inundación. Giré la rueda experimental. Gruñó pero se movió. El agua gorgoteó faintly en las tuberías como una garganta aclarando tras décadas de silencio. El haz de mi linterna bailó por las paredes de la cámara, revelando notas de Paco garabateadas en lápiz graso. Opera despacio. Controla flujo. Protege río abajo. La realización me golpeó como adrenalina en combate. El aliviadero no estaba muerto. Estaba vivo. Funcional. Esperando. Subí deprisa. Corazón martilleando. En la casa, extendí los diarios de Paco. Mis manuales de ingeniería y gráficos de lluvias del servicio meteorológico. Hice números hasta medianoche. Lápiz rascando como broca. Capacidad 3,1 millones de litros. Potencial de liberación 2,8 millones antes de etapa de inundación.
Lluvia proyectada en 72 horas. La más alta en 7 años. La matemática perfecta. Si abría el aliviadero al amanecer, aumentando gradualmente el flujo, podía restaurar el arroyo del Sauce a su lecho natural. Los canales desviados de Margarita colapsarían. Estanques decorativos se secarían. 5 chalets construidos en plena llanura histórica sentirían el retorno del arroyo. Y cada litro liberado sería legal. Porque el Pacto de Paco, firmado en 1978 con aprobación del Ministerio, requería mantener flujo estacional para agricultura río abajo. No era venganza. Era cumplimiento, pero ejecutado con precisión. Lo mapeé como operación militar. Fase 1. Notificación: coloca señales de advertencia. Llama a bomberos voluntarios. Avisa residentes río abajo. Hazlo parecer mantenimiento responsable de presa. Fase 2. Documentación. Cámaras en compuertas. Drones en aire. Inspectores de medio ambiente observando. Cada litro registrado. Cada centímetro medido. Nadie podría alegar imprudencia. Fase 3. Liberación. Empieza al 25% capacidad. Aumenta en 4 horas. Pico a media mañana. Suficiente para limpiar el lecho. No para dañar nada salvo barreras ilegales de Margarita. Fase 4. Mensajería. Amanda, mi abogada, presentaría mociones de emergencia citando derechos de agua agrícola. Tony alertaría a medio ambiente para presenciar restauración de flujo natural. Miguel y la señora Chen testificarían río abajo, mostrando beneficios inmediatos. ¿Y los medios? Los invitaríamos. Que vieran el agua hablar más alto que palabras. Para cuando terminé el plan, la luz del amanecer se filtraba por las persianas. Mi casa sentía como centro de mando de nuevo. Planos pegados en paredes. Mapas extendidos en mesa. Radios cargando en encimera. Salí fuera. El aire matutino espeso con cedro y humedad. Nubes de tormenta se cernían en horizonte. Hinchadas de promesa. La presa se alzaba tras mí. Silenciosa y firme. Reteniendo décadas de paciencia almacenada. Puse la mano en el hormigón desgastado y susurré: vamos a hacerlo. Vamos a mostrarles que recuerda el agua. Margarita pensó que me tenía rodeado de papel. Chismes. Miedo. No entendía que tenía algo más fuerte. Tenía compuertas de acero. Tenía lluvias. Tenía gravedad de mi lado. Y cuando la gravedad habla, ni 40 chalets pueden discutir. Para cuando entré en el juzgado, sentía menos como audiencia y más como campo de batalla. La galería atestada. Agricultores con botas a un lado. Familias de la comunidad con polos planchados al otro. Equipos de medios apiñados en pared trasera. Agentes estatales de civil vigilando cerca de salidas. Cuadernos en mano. Y en medio, el juez Enrique Vázquez sentado alto en su silla. Su toga arrugada. Mandíbula tensa. Todos sabían que Vázquez jugaba al golf con Ricardo Blanco. Todos sabían cuya campaña financió Construcciones Blanco. Pero ahora, con cámaras rodando y ojos estatales observando, no parecía tan confiado. Margarita entró como pisando pasarela. Vestido negro. Perlas.
Biblia apretada al pecho. Sus abogados siguieron. 3. Rodando maletines con exposiciones brillantes. Colocaron fotos ampliadas de patios embarrados y casas a medio construir, enmarcándome como saboteador. Luego Amanda Cruz se deslizó a nuestra mesa. Fría como acero en chaqueta azul marino. Archivos apilados como munición. Me dio un asentimiento. ¿Listo? Ajusté el sombrero viejo de Paco y dije, siempre. El mazo golpeó. El abogado de Margarita. Un tipo pulido de Madrid con voz entrenada para jurados. Empezó con fuego. Proyectó fotos de agua brotando por el lecho durante mi operación de aliviadero. Señoría. Este veterano perturbado usó el agua como arma contra familias inocentes. Causó daños de 2,7 millones. Tiene historia de trauma de combate y trae esa guerra a casa. Esta gente. Gesticuló al lado de la comunidad. Son víctimas de terrorismo ambiental. La galería zumbó. Madres de la comunidad se secaron ojos, abrazando niños en regazos. Luego sacaron su as. Un psiquiatra que nunca me conoció, pero diagnosticó ideación de venganza consistente con veteranos de combate. Me describió como bomba de relojería. Margarita subió al estrado. Voz temblando lo justo para sonar ensayada. Apuntó esa presa a nosotros como un arma. Dijo, mirándome directo. Le suplicamos parar. Pero quería venganza. Dijo que nos arrepentiríamos de mudarnos aquí. Cada palabra veneno bañado en azúcar. Luego Amanda se levantó. Calmada. Sin prisa. Señoría. Empezó. No es sobre venganza. Es sobre la ley. Y la ley aquí es centenaria. Entregó el Acta de Derechos de Agua de 1925. El secretario se la pasó a Vázquez, que ajustó sus gafas. Este acta otorga a la familia Molina derechos senior al Arroyo del Sauce. Continuó Amanda. Senior a toda urbanización. Campo de golf. Estanque decorativo. Sin este agua, esas 40 casas no existirían. Y sin la presa del señor Molina. Diseñada en 1978 con aprobación ministerial. Todo el valle inundaría en lluvias fuertes. Llamó a la agente de medio ambiente Sara Kim al estrado. La agente Kim testificó calmada. Su placa reluciendo. Medimos la liberación del aliviadero. Caudales coincidieron exactamente con patrones estacionales históricos. Ninguna casa inundada. Las únicas estructuras afectadas fueron barreras ilegales de la urbanización Arroyo del Sauce. La galería murmuró. Agricultores asintieron. Luego Tony Ruiz subió, jurando con la misma voz firme que usaba en informes de Kandahar. Como oficial de cumplimiento de medio ambiente, confirmo múltiples violaciones de la ley de aguas por la comunidad, incluyendo desviación no autorizada de arroyo y fallo en evaluaciones de humedales. Cada una conlleva sanciones civiles de hasta 50.000 euros al día. El zumbido creció. Periodistas garabateaban furiosos. Amanda extendió los diarios de Paco. Cada página fotografiada y ampliada. Fechas. Totales de lluvias. Notas sobre abrir aliviadero para ayudar vecinos. Los colocó junto a fotos del jardín de la señora Chen. Rosas exuberantes antes de desviación. Tallos quebradizos después. Luego Miguel Santos. Voz quebrada. Describió cómo su finca centenaria casi muere cuando el arroyo secó.
Este agua alimentó nuestro ganado por generaciones. Dijo, alzando un libro de 1887. Nunca necesitamos abogados. Necesitábamos vecinos. El señor Molina nos devolvió el agua. La sala cayó. Incluso Vázquez se removió en su silla. Luego Amanda soltó el martillo. Documentación de la comunidad anterior de Margarita en Andalucía. Pagando 2,3 millones en multas de medio ambiente por esquema idéntico. Señoría. Dijo, no es negligencia. Es patrón. ¿Estafa? Es hora de que este tribunal lo reconozca. El rostro de Margarita palideció. Ricardo se retorció. Sudor brillando enfrente. Amanda llamó a Ricardo a testificar. Intentó desviar. Pero lo clavó con la llamada grabada donde gritaba sobre valores inmobiliarios destruidos. Su voz resonó por altavoces de la sala. Ricardo perdió los estribos. Golpeando el micrófono. Esto es una trampa. Un golpe estatal. Periodistas jadearon. Agricultores rieron. El juez golpeó el mazo por silencio. Finalmente. Amanda me llamó. Me puse de pie. Sombrero en mano. Y dije la verdad sobre el pacto de Paco. Sobre volver a Bulldozers. Sobre encontrar el acta de 1925. No inundé a nadie. Dije. Firme como cañón de rifle. Restauré un arroyo robado. Mi familia compartió este agua por 100 años. La comunidad intentó matarlo por lucro. No me disculpo por mantenerlo vivo. La galería estalló. Aplausos. Vítores. Periodistas gritando preguntas. Vázquez martilleó. Cara roja. Cuando el ruido cesó. Carraspeó. Este tribunal encuentra válidos los derechos de agua de la familia Molina y Senior a todas reclamaciones posteriores. La operación de aliviadero fue legal. Todas solicitudes de órdenes restrictivas denegadas. Lanzó una mirada punzante a Ricardo. Y este tribunal no obstruirá investigaciones ambientales estatales en curso. El mazo golpeó una última vez. En las escaleras del juzgado. Periodistas pulularon. Amanda anunció la investigación estatal pendiente por estafa organizada. Miguel me abrazó. Lágrimas en ojos. La señora Chen me dio un frasco pequeño de agua del arroyo. Para tu Paco. Susurró. Detrás. Margarita empujó cámaras. Negando responder. Perlas destellando mientras huía a su BMW. Pero Ricardo la siguió. Cara pálida. Teléfono al oído. La multitud se abrió a mi alrededor. Agricultores. Vecinos. Incluso extraños me estrecharon la mano. Por una vez. No me sentí el hombre asediado. Me sentí el hombre que abrió las compuertas. Al arroyo. A la verdad. Y a cada mentira que Margarita Blanco había construido su imperio sobre. La justicia no ruge. Se filtra como agua. Lenta pero imparable. 6 meses después del mazo de Vázquez. El arroyo del Sauce parecía un mundo diferente. Ricardo Blanco llegó a acuerdo con fiscales estatales. 3 años de prisión por conspiración y fraude. Margarita intentó resistir. Pero cuando llegaron las sanciones civiles. 8,7 millones en multas y restituciones. Se dobló. Declaró bancarrota más rápido que un desagüe en tormenta castellana.
La compañía Construcciones Blanco vetada de contratos públicos. Su préstamo de 12 millones reclamado de noche cuando los bancos se dieron cuenta de que su garantía estaba sobre reclamaciones de agua fraudulentas. La urbanización Arroyo del Sauce. Los 40 chalets que Margarita paradaba como su joya. Quedó medio vacía. La comunidad disuelta en desgracia. Se formó una nueva asociación. Esta enfocada en custodia en vez de tiranía. Plantaron árboles a lo largo del arroyo. Construyeron senderos. Incluso me invitaron a hablar en su primera reunión. Decliné el discurso. Pero aparecí con una nevera de empanadas de Miguel y verduras frescas del jardín de la señora Chen. A veces las acciones hablan más que palabras. El valor de mi propiedad rebotó. Claro. Tasadores lo pusieron en 1,2 millones ahora que la designación ambiental estatal lo hacía intocable para promotores. Pero esa no era la victoria que me importaba. La real fluía en el arroyo. La primera primavera tras la restauración del aliviadero. Los barbos volvieron. Darting en bancos por agua clara. La Sociedad Ornitológica documentó 12 especies de aves anidando en humedales revividos. Niños del pueblo vinieron a pescar y chapotear donde Margarita planeaba un callejón. El jardín de la señora Chen floreció de nuevo. Filas de pimientos tan brillantes que parecían pintados. Invitó a escolares a aprender sobre agricultura sostenible. Los pastos de Miguel reverdecieron. Su ganado fuerte. Su finca familiar salvada. Me apartó una tarde y dijo, Javier. No solo salvaste mi finca. Diste un futuro a mi hija. Esa hija. María Santos. Se convirtió en la primera receptora de la beca ambiental Paco Molina que empezamos. Estudia ingeniería ambiental en la Universidad de Valladolid. Decidida a proteger otros arroyos de gente como Margarita. Cada domingo camino a la tumba de Paco con un tarro de agua del arroyo. Lo pongo en la lápida y susurro, el arroyo canta de nuevo. Paco. Como dijiste que haría. Y realmente canta. El agua corre sobre rocas. Pájaros llaman en los álamos. Niños ríen río abajo. Es una canción de resiliencia. De una comunidad encontrando su voz de nuevo. Amanda Cruz y yo seguimos en contacto. Más que socios legales. Luchar codo a codo suelda a la gente. Aún bromea que nuestra primera cita fue un juzgado estatal. Yo le digo que parece más aterradora para Margarita en esa chaqueta azul que yo en equipo de combate. La casa no se siente sola ya. Sara volvió de California para ayudar a gestionar lo que construimos. Un proyecto de agroturismo que mezcla la custodia vieja escuela de Paco con sostenibilidad moderna. Gente visita para kayaking. Observar aves. Pescar y aprender cómo cuidar el agua en vez de robarla. Cada mayo. El pueblo acoge el Festival de los Arroyos. Puestos a lo largo de las orillas. Bandas tocan. Niños nadan. Veteranos comparten historias. Recaudamos para un fondo de defensa legal de derechos de agua. Ya ayudó a 6 comunidades a luchar contra comunidades y promotores que pensaban intimidar al pequeño. Y aquí el giro que Margarita nunca vio. Su caso andaluz llamó de nuevo la atención estatal. Nuestra evidencia conectó puntos por 3 regiones. Ahora 147 familias demandan a sus comunidades por estafas idénticas de desviación de agua. Lo que empezó como pelea de un veterano se volvió movimiento. El ministerio incluso añadió la presa de Paco a sus manuales de entrenamiento como estudio de caso en restauración ambiental. Resulta que a veces la mejor ingeniería es dejar a la naturaleza ser lo que debía. Ya no lo pienso como venganza.
La venganza es afilada y fugaz. Esto se siente más profundo. Duradero. Como agua tallando piedra. Algunas tardes me siento en el porche con una cerveza fría, viendo el arroyo brillar dorado al atardecer. Niños chapotean donde iba a ser un callejón. La risa de la señora Chen llega de su jardín. El ganado de Miguel pasta. Colas moviéndose. Finalmente alimentado. Y pienso en la entrada vieja del diario de Paco. A veces hay que inundar el valle para salvar el arroyo. Lo hicimos. No solo. No como un hombre asediado. Sino como comunidad hombro con hombro. Negando ser silenciada. Margarita construyó 40 hogares sobre tierra robada. Yo abrí la presa y dejé que la verdad los hundiera. Ahora, el arroyo del Sauce fluye libre. Y siempre lo hará.